Bueno, y a 10 días de las elecciones y a una semana de que empiecen a cerrar las campañas los candidatos, ya vimos lo que pasó en el debate, se han dicho cosas, han habido enfrentamientos, han habido flechas y la guerra sucia no ha parado en esta campaña. Tiffany Intipiani nos ha preparado un informe sobre la guerra sucia en la campaña electoral 2018. Lo primero que yo voy a realizar En menos de 2 semanas para las elecciones municipales, el ambiente electoral comienza a calentarse entre los candidatos a la alcaldía de Lima y en diversos distritos. A quienes siempre hemos visto en rivalidad es a Daniel Urresti y Luis Castañeda Pardo, y este momento lo evidencia todo. ¡Que la obra continúe! ¡No! Esto es lo que sucede normalmente cuando los niños no son bien criados. Pero eso no es todo. El exministro del Interior denunció a través de sus redes sociales que el candidato de Patria Segura, Renzo Reyardo, coloca sus paneles tapando las suyas. En su publicación dice lo siguiente: Rencito utiliza las mañas aprendidas de la señora K. Tapa mis pocos carteles con su propaganda. Por otro lado, la candidatura de Esther Capuñay podría verse afectada, ya que una página de Facebook que buscaría favorecer a la candidata de Unión por el Perú editó un video del conferencista internacional Jürgen Klarik, usando su imagen sin su autorización, beneficiándose claramente del mensaje que Klarik daba a sus miles de seguidores. Jürgen Klarik denunció en su página de Facebook este video manipulado que ha estado difundiéndose por redes sociales. UCI Noticias se puso en contacto con el community manager del conferencista y expresó lo siguiente. Jürgen no hizo ese video, él incluso acaba de denunciar en su página oficial hoy, entonces nosotros vamos a denunciar a esas páginas que están utilizando ilegalmente su imagen y partes de un video que él tiene, No es correcto que usen la imagen de Jürgen inadecuadamente. El equipo de imagen de Jürgen se llegó a contactar con la persona responsable de la página que publicó el video manipulado, que favorecía a la campaña de Esther Capuñay. Ya les escribí por inbox y ya se les informó que están utilizando la imagen y video y partes de un video de Jürgen editado y que es ilegal, y acabamos de verificar que eliminaron la publicación. Por favor, si saben de otra publicación, les agradecería que puedan informarnos para que hagamos la respectiva denuncia a Facebook y puedan eliminar todo este tipo de imágenes falsas. Y los candidatos de los distritos de Lima también son protagonistas de esta guerra electoral, pues pareciera que estuvieran en una competencia de quién tumba más carteles de sus rivales. Entre ellos está Walter Salinas, Hernán Cifuentes y Denis Quevedo, postulantes al sillón municipal de San Martín de Porres. Y en el Agustino pasa la misma situación con Lucho Rojas, aspirante a la alcaldía del distrito. Estas acciones antiéticas de los que aspiran a ser autoridades ediles no puede pasarse por alto. Bueno, y todavía queda una semana más en la cual los candidatos van a calentar un poquito este frío clima electoral municipal y regional, porque esta ha sido una elección rara. Primero Perú en el Mundial y después los audios de los hermanitos han enfriado bastante este clima electoral. Bueno, ya se encuentra con nosotros Percy Medina. Percy Medina, que es un gran amigo, eres director de IDEA Internacional, entonces en el Perú. Bueno, vamos a conversar con él sobre la coyuntura actual en este momento. El día de ayer, Percy, se aprueba la segunda reforma, la cual constituye, que refiere a los partidos políticos. Falta la bicameralidad, ¿no? Que parece no quieren entrar a ese, es el tema más sensible, y la no reelección de los congresistas, que la van a dejar para la final, y si pueden mañana, tarde y nunca, ¿no? Porque ese día que se presentó el presidente de la República, a muchos no les gustó, hasta que habló de bicameralidad y dijo, nos podemos ir al Senado. ¿Cómo estás, Percy? Buenos días. Muy buenos días. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? ¿Debemos ir a un referéndum o hacemos una reforma constitucional en 2 legislaturas?
Bueno, yo creo que ya los ánimos están todos encaminados a un referéndum y si se está avanzando además rápidamente es porque se quiere llegar a la fecha de convocatoria del referéndum, ¿no? Entonces no veo espacio para esa discusión. Yo creo que el Congreso ya acordó que antes del 4 de octubre tendrá esas reformas aprobadas. Ha aprobado ya las dos más difíciles, en realidad, el tema del CNM era un tema complejo. Y lo que se ha aprobado ayer en materia de financiamiento de la política es la reforma más grande que se ha hecho en los últimos 15 años. Entonces, ahí hay un avance bastante significativo de ambas reformas y creo que lo aprobado en la Comisión de Constitución también en relación con bicameralidad es bastante, es decir, el establecer que hay dos cámaras, cuáles son las funciones, en fin, donde hay un poco de discusión y está bien que la haya, es en cuanto a el tipo de circunscripción que se quiere para el Congreso y el número de parlamentarios. Pero algo que hemos dicho varios es que la mejor manera de resolver ese asunto es dejar esos detalles para la ley, de tal manera que haya una discusión más o menos tranquila, que involucre además a varios actores, que se pueda llevar a las regiones, que recoja el conocimiento comparado que hay, la experiencia comparada, y de alguna manera también que se pueda ver qué otras alternativas hay a las ya planteadas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Además, acaba de haber un referéndum, una consulta popular en Colombia, sí, con algunas características similares, no todas, algunas características, por ejemplo, el tema de la no reelección de parlamentarios. Allá se tocó el tema inclusive de bajarle el sueldo a los parlamentarios, pero no alcanzó los 2/3 requeridos por la ley para que sea vinculante. Entonces, si bien tuvo una gran mayoría, no tuvo esta mayoría calificada para poder implementarse. Ahora, acá las reglas de juego son un poco más laxas, no son claras, o no han habido porque ni siquiera se pensaba, ¿no? O sea, primero nos lanzamos de manera muy alegre a plantear cosas, y segundo, no ponemos reglas claras y tratamos de cambiar las reglas siempre en el camino. Sí, bueno, yo creo que parte de la discusión debería ser cómo continuamos también las cosas iniciadas en relación con esa reforma y se generan consensos para completar la reforma política, porque estos 4 temas que se han planteado, 3 de reforma política y 1 de reforma del sistema de justicia, son muy importantes, pero no son los únicos. Entonces, claro, por supuesto, tampoco se podía plantear aquí 2 docenas de temáticas a discutir, ¿no? Entonces está muy bien que se haya empezado con estas 4, pero, por ejemplo, aspectos como la democracia interna partidaria tienen que desarrollarse, eso es parte central de la reforma. No se puede eliminar el voto preferencial sin trabajar el tema de democracia interna. Así es. Aspectos también muy centrales sobre la vida partidaria, como por ejemplo, cuáles son las reglas para inscribir un partido nuevo y cuáles son las reglas para que los partidos que ya tienen inscripción dejen de tenerla, ¿no es cierto? Es algo que hay que revisar. Hay una serie de cosas que complementarían la reforma actual y que harían que funcione, porque también es verdad que se ha avanzado, es importante, pero si no se pone elementos complementarios de esta reforma, se corre el riesgo de que las reformas no sean efectivas. Entonces, sí me parece importante y retomo de tu comentario la importancia del consenso y de que las reglas tengan permanencia en el tiempo. La permanencia en el tiempo, entre otras cosas, está dada por los amplios consensos políticos y sociales que hay detrás, ¿no? Ahora, el referéndum es la búsqueda de la legitimidad de la decisión del presidente, al final, para hacer esta reforma, a la cual, pues, hay gente que se opone y dice, bueno, el pueblo no tiene la sapiencia, la sabiduría para tomar decisiones, que nosotros somos un representante. Y todas las cosas y artimañas que se van a utilizar siempre, cuando siempre es bueno escuchar a la gente, ¿no? Para eso habrá un tiempo también de campaña en el cual, pues, los defensores de la reelección pueden salir y decir, este es un proceso. Ayer Carlos Brus, por ejemplo, nos decía, no, mira, yo estoy de acuerdo con la reelección, porque creo que suma experiencia, pero también es bueno que la gente se dé cuenta, así cambiemos el sistema, así hay un referéndum, de lo que pasa, como ha pasado en México. México por mucho tiempo no ha tenido reelección y ha decidido en esta última elección que haya reelección municipal,
que haya reelección parlamentaria. Entonces, la democracia es así, pero lo importante es mantener la democracia. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo tampoco creo que la reforma de la no reelección de congresistas sea una reforma muy relevante. O sea, yo creo que no va a cambiar ni para mejor ni para peor el Congreso. Entonces, efectivamente, se ha planteado, si hay un consenso alrededor de eso, se da. No creo que resuelva ningún problema de fondo, pero tampoco va a generar un problema el hecho de que se prohíba la reelección, porque el número de reelegidos era muy pequeño, ¿no? Era muy pequeño, era menor al 20%. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que discutir es qué otras cosas hay que hacer para hacer el Congreso más representativo, ¿no? ¿Qué otras cosas hay que hacer para que la oferta de candidatos de los partidos sea mejor? Una de las quejas en relación con las candidaturas de este proceso electoral es que en muchos casos se trata de personas sin experiencia, sin trayectoria, sin vocación de servicio, en fin, muy bien. ¿Cómo hacemos para que las organizaciones políticas produzcan candidaturas que despierten el interés y digamos, el entusiasmo de la gente, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho por hacer en materia de reforma de organizaciones políticas. Asamblea Constituyente. Hay voces que dicen Asamblea Constituyente, ya que vamos a hacer esto, vayamos a una reforma total, deroguemos la Constitución del 93. A lo que me sorprende es que sean juristas los que lo proponen eso, cuando todos nos enseñaban que la ruptura constitucional es lo peor, es subdesarrollado y todo, pero son los mismos juristas ahora los que dicen, no nos preocupemos por si hay Asamblea Constituyente. ¿Tú crees que hay espacio para poner un punto más en este referéndum? Yo creo que no hay un ánimo constituyente en este momento y no veo tampoco que haya una correlación política en el país que vaya a producir una constitución sustantivamente distinta de la que tenemos, ¿no? Porque claro, un cambio constitucional se justifica y se ha justificado en muchos países cuando las cosas han cambiado de tal manera que se requiere, o no solamente se requiere, sino que hay un estado de ánimo, hay un ánimo político que va a cambiar las reglas del juego actual por nuevas reglas del juego, pero en este momento no ocurre nada parecido en el país, ¿no? Entonces, no pareciera haber ambiente para eso. Pero si vamos a hacer un enlace con Diego Ocmin. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. UCI Noticias en vivo desde todo el punto de la ciudad. Nos encontramos en la avenida Angamos, donde vamos a preguntar a las personas lo siguiente. El presidente Vizcarra planteó la bicameralidad como una de las reformas presentadas que se quiere llevar a referéndum. Esto implicaría un aumento del número de legisladores por la división de Cámara de Diputados y del Senado. La pregunta es la siguiente: ¿usted está a favor o en contra de la bicameralidad? Señor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Está a favor o en contra de la bicameralidad? A favor. ¿Por qué? Porque yo creo que se puede repartir entre senadores y congresistas, ¿no? ¿Usted cree que esto va a ser más eficiente? Creo que sí. A pesar que el Congreso tenga una aprobación mínima. Yo creo que sí. ¿Usted votaría en el referéndum entonces que sigue? Claro, claro. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo o no de que se dé la bicameralidad? No. No. Esto aumentaría el número de legisladores. ¿Te parecería bien que se aumente el legislador? No, pues no. ¿Crees que el Congreso ha hecho un buen trabajo, una buena gestión ahora? Por el momento no paran haciendo buena gestión en el Congreso. No sabría decirte muy bien. Entonces, en un inminente referéndum votarías porque sí se dé. Porque no sé. Bueno, Miguel, esas son las opiniones de las personas. Ok, muchas gracias, Diego. Seguimos más adelante. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con Percy Medina, director de IDEA Internacional, Oficina de Perú, para seguir comentando sobre la coyuntura política. ¿Qué tan respetuosos somos de la democracia? ¿Qué pasa en esta pelea entre Ejecutivo, Legislativo y la crisis del sistema judicial peruano? Vámonos a un pequeño corte y regresamos con más en UCI Noticias.
seguimos con Percy Medina, director de Perú de Idea Internacional, para poder conversar con él sobre la coyuntura política actual. Percy, ¿qué opinas de este enfrentamiento legislativo-ejecutivo que ha derivado en un momento de gran tensión con el voto de confianza, el presidente saliendo en CNN diciendo puedo cerrar el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros también fue con la pierna en alto, y ahora el presidente ha ido a Naciones Unidas ya a moderar su discurso, ¿no? De acuerdo al foro de repente del que está, pero también a la situación en la cual estamos, ¿no? Es decir, bueno, no voy a cerrar el Congreso. Bueno, yo creo que estos enfrentamientos no ayudan en nada, ¿no? No hay casos en los cuales podamos ver que el enfrentamiento haya ayudado, sino al revés. Ha generado una tensión y lo que más sirve para avanzar es más bien el ponerse de acuerdo, que es lo que en buena medida ha ocurrido en relación con las reformas políticas, ¿no? Porque si han salido es producto de que se han sentado los portavoces con el propio presidente, han fijado un cronograma, han fijado determinados lineamientos y también algunos espacios de flexibilidad. Porque no es que el Poder Ejecutivo ha dicho lo que yo he mandado se aprueba con puntos y comas o si no, no sigo el juego, ¿no? Ha dicho, nos interesa que lo fundamental, el sentido principal de cada reforma se mantenga, pero el Congreso tiene que hacer su trabajo de mejorar, cambiar, ajustar las propuestas enviadas por el Ejecutivo, y el Congreso lo ha hecho, ¿ah? Lo que ha salido en materia de financiamiento de la política es bastante distinto de lo que envió el Poder Ejecutivo y probablemente ha mejorado muchos aspectos porque ahora tienen contenidos que en el proyecto inicial no había. Ahora, ustedes como institución promueven la democracia, el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Pero la democracia en el Perú pues ha estado un poco en riesgo en estos días. ¿Ustedes cómo lo han sentido? ¿O ustedes lo vieron como las comunes escaramuzas que siempre suceden o levantaron alguna alerta? Decir, oye, ¿sabes qué? Puede haber alguna ruptura constitucional. Bueno, lo que uno tiene que aprender en estas cosas es que la democracia siempre está en riesgo, ¿no? La democracia nunca se puede dar completamente por ganada, no solamente en el Perú, en todos los países. Entonces hay que estar atentos y hay que promover que los políticos sean muy responsables. Y ciertamente estos momentos de tensión yo creo que nunca llevaron al extremo de pensar que la democracia se iba a romper por la escaramuza, pero sí a preocuparse por la capacidad que tiene el sistema de llegar a acuerdos sin dañarse así internamente, ¿no? Y me parece que en ese sentido los políticos han tenido reflejos, han encontrado los puntos de vista, han permitido avanzar en el proceso y me parece que esto va a terminar con una buena noticia, ¿no? Y es decir, que se habrán hecho reformas significativas como producto de un entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, aunque lo reitero, no serán las únicas porque necesariamente tendrá que darse reformas adicionales para hacer que estas reformas que se aprueben en el referéndum funcionen. Correcto. ¿Cómo se va a distribuir en este proyecto de bicameralidad? Se está hablando de crear microdistritos, algo tipo Estados Unidos, por lo que veo ahí, ¿no? O sea, que es el representante del distrito tal, que está dentro de una provincia, que son los distritos electorales. ¿Es un poco el esquema? ¿Quién está desarrollando esto? Yo creo que hay que pensar un poco más esas propuestas. En la propuesta del Ejecutivo se ha establecido para una de las cámaras, el Senado, macrodistritos de alrededor de 6 escaños por cada macrodistrito, pensando en macroregiones también. Yo creo que esa es una propuesta bastante sensata, alrededor de eso se puede trabajar, afinar y puede haber un cierto consenso. Otra alternativa puede ser Distrito Nacional Único, pero alrededor de la propuesta del Ejecutivo creo que se pueden encontrar algunos puntos de consenso. Para diputados se ha propuesto algo que se llama microdistritos, ¿no? Pensando probablemente en circunscripciones binominales, es decir, de 2 escaños. Ese es un modelo bastante discutible, se ha usado en Chile, tiene ventajas, por supuesto, pero también tiene una serie de desventajas. Entonces hay que conversar y discutir si es el tipo de modelo que le conviene al Perú, donde tenemos una democracia multipartidaria, ¿no? Un sistema binominal es más entendible en un espacio donde hay 2 grandes coaliciones
o tiende a fomentar dos grandes coaliciones. No sé si es la realidad del Perú, no sé si es lo que los políticos piensan que hay que promover en el país. Entonces, eso hay que discutirlo un poquito más. Por otro lado, en la distribución de las circunscripciones se hace difícil el garantizar circunscripciones a los espacios geográficos históricos, ¿no? Los departamentos, en fin. Entonces, para no perjudicar esa distribución, de alguna manera se ha terminado reduciendo en la propuesta el peso de Lima, lo cual también es un problema porque no se puede subrepresentar de esa manera a una población como la de la capital. Entonces, yo creo que hay que pensar un poquito más. No hay una receta, no hay un modelo único. Por eso es que eso debería dejarse para la ley, porque hay que darle un poquito de espacio, incluso a la posibilidad de discutir esto en las regiones, con las personas, en las propias localidades. Esta campaña electoral se ha visto envuelta por el ruido político que ha distorsionado absolutamente todo, ¿no? A ver, hay dos cosas que distorsionan. Uno, el ruido político, el mundial, y lo otro es esta democracia multipartidaria que hace que tengamos que hacer debates partidos, que es el jurado obviamente le tiene que dar espacio a todos, ¿no? Pero es una locura escuchar la propuesta en un minuto, que la repregunte en 30 segundos. Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que nuestra estructura nos lleva a una democracia multipartidaria, pero los veintitantos partidos que tenemos no son expresión de una democracia multipartidaria sana, sino son la expresión de una serie de organizaciones que tienen muy poco detrás, ¿no es cierto? Son inscripciones electorales más que agrupaciones políticas. Entonces, está bien, multipartidaria, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Cuánto sería razonable tener como número de partidos? Quizás 5, 6, eventualmente 7, pero veintitantos. Entonces, eso es algo que hay que repensar, porque creo que en algún momento, y ojalá que la elección del 21 sea ese momento, hay que sincerar el padrón de organizaciones políticas y hacer que aquellas organizaciones que no son verdaderamente cuerpos políticos activos desaparezcan del registro. Ahora, en relación concreta con el debate de candidatos, efectivamente el jurado no podía hacer otra cosa, porque no puede discriminar y no puede decir solamente invito a los 5 primeros. Según las encuestas. El jurado, que además, considerando que el 50% de los electores no ha decidido su voto, son pues cosas muy relativas las encuestas, ¿no? No son verdaderamente indicadores de quiénes son los que tienen más posibilidades. Entonces, lo que tenía que hacer era un debate para 20. ¿Cómo se hace un debate para 20? Los 20 juntos, imposible. Decidió partirlos en 2 grupos. ¿Es lo mejor? Es lo menos malo, ¿no? Lo ideal sería que hubiera una sola oportunidad para verlos a todos juntos, sí, pero con 20 además te vas a confundir. Entonces, Pero mejor ponerlos en 2 grupos. La ley Mulder, que ha restringido los accesos de la publicidad estatal, no hubiera sido que para efectos electorales se hubiera podido de repente suspender para que la OMP, el Jurado Nacional, puedan hacer sus campañas, pueda haber franja electoral, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo, franja electoral hay y sigue habiendo. La ley, la llamada ley Mulder no afecta a la franja electoral, pero sí, yo lo dije desde que se discutió esa norma, me parecía importante el regular la manera como el Estado contrata publicidad, pero hacer una prohibición a rajatabla es un problema para quien gobierne, ¿no? A veces las cosas se piensan desde el Parlamento sin imaginar, digamos, cómo se sienten o bien desde el Ejecutivo. Además, pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo no le pongo al medio, pero me jalo los asesores de comunicaciones que puedan hacer que los medios me saquen notitas subliminales. bueno, siempre habrá algún mecanismo para hacer las cosas, pero claro, es una restricción complicada, ¿no? Complicada porque podría haber campañas o cosas que se necesitan difundir y que terminan maniatando al Estado, ¿no? Percy, ¿cómo salimos de la crisis institucional del sistema de justicia? Ustedes también. No hay democracia sin justicia. No. La justicia es pilar fundamental de la democracia, porque es que yo sepa que tengo respeto al Estado de Derecho, que me respetan mis derechos civiles, que no me van a matar en la calle,
que no me van a quitar mis cosas, que hay un respeto a la propiedad. ¿Cómo salimos de esto? Ayer ha estado aquí con nosotros el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, un hombre optimista, creo que con buenas intenciones, pero lamentablemente cuando hagamos la reforma vamos a pescar de la misma pecera, son los mismos peces que están dando vueltas, y la reforma también tiene que ser cambio de procesos y cambio de personas que se adapten a estos procesos. Los procesos son los que te cortan la corrupción, ¿no? Cuando hay laxos o no hay procesos, ahí están los huecos donde se meten estos peces falsos. Pero ¿cómo salimos de esto? 87% de la gente, en la última encuesta que hemos hecho, te dice que no cree en el Poder Judicial. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Ahí es cuando no te creen en la democracia, pues. Es un tema muy complejo y sin duda no puede haber democracia sin una justicia plena, porque es uno de los elementos de la separación de poderes, de los equilibrios, etcétera. Y lamentablemente uno de los problemas en el pasado ha sido justamente el manoseo político de la justicia, ¿no? Entonces lo que hay que hacer evidentemente es garantizar independencia, calidad, probidad, integridad, y eso no es sencillo. Un primer paso es tener un Consejo de la Magistratura libre de toda sospecha, ¿no? Que no nombre a los mejores amigos, sino que nombre a los mejores. Entonces, ahí creo que el esfuerzo que se haga por una conformación adecuada de ese consejo es un primer paso. Pero de ahí siguen muchos otros, ¿no? Porque probablemente ya en el sistema de justicia hay muchos operadores que no sean precisamente gente proba y que va a luchar por una justicia que valga la pena llamarla tal, ¿no? Entonces, es una tarea donde creo que el primer paso será un nuevo CNM, pero de ninguna manera puede ser el fin del camino, sino más bien el inicio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo van a participar ustedes este 7 de octubre? Bueno, haciendo varias cosas. Estamos colaborando con el Jurado Nacional de Elecciones, con la OMPE. Estamos, por ejemplo, ahora terminando un mapa de riesgo para identificar algunos lugares críticos donde las autoridades electorales tienen que poner un poco más de atención. Entonces, colaborando con el Jurado y la OMPE en que su función se desarrolle de la mejor manera, también con algunos grupos minoritarios que tengan posibilidades adecuadas para ejercer sus derechos. Que haya la posibilidad con periodistas también de tener información a tiempo, en fin, algunas cosas que ayuden básicamente al que el proceso electoral cumpla su función, ¿no? Que es tener autoridades legítimas que puedan asumir funciones como parte de un proceso democrático reconocido por todos. Una pregunta final. Ya que has hablado de grupos minoritarios que necesitan que se respeten sus derechos, ¿estás de acuerdo con una ley cremallera que dé representación de género de la mujer de la misma manera que los 50-50 en el Congreso, y segundo, cuota de inclusión para poblaciones indígenas, como pasa en Colombia, por ejemplo? Bueno, en el caso de participación política de mujeres, ahí donde se ha utilizado mecanismos como alternancia y paridad, la participación de mujeres ha crecido de manera muy significativa, ¿no? Los ejemplos de México, de Bolivia, de varios otros países muestran. No me digas Nicaragua, que ya me dijeron, ¿no? Nicaragua es un caso particular, porque claramente con lo complicada que está la política ahí, efectivamente no lo mencionaría. Okay. ¿Tú crees que hay que adoptar ese modelo? Pero México, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Acaban de tener elecciones este año, están muy contentos con el incremento de la participación política de las mujeres, y también, nuevamente, ese es un elemento, ¿no? Porque si no hay un compromiso de los partidos con hacer un espacio para las mujeres, para promover que las mujeres tengan liderazgos, etcétera, las cuotas pueden terminar siendo inefectivas. Ese es un elemento. En cuanto a pueblos indígenas, efectivamente, en Colombia, por ejemplo, hay escaño reservado en el Congreso, en el Senado, para circunscripción indígena. Es una manera de incorporar la voz de pueblos con una mirada y una historia cultural. También, en Colombia también hay efectivamente escaño para afrodescendientes. Entonces, está funcionando. O sea, yo creo que son mecanismos que ayudan a mejorar la capacidad de representación del Parlamento. Ok, Percy. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a UCI. Ya serás nuestro caserito acá siempre. Esperemos que para hablar cosas positivas, para hablar de modelos de democracia, yo creo que es importante lo que tú dijiste al principio.
necesitamos estar informados, necesitamos comparar, necesitamos ver las experiencias, qué funcionó, qué no funcionó, dónde avanzaron. Y ahí es donde ustedes como institución creo que pueden sumar mucha información para que la gente esté informada. Porque es complicado que solo un parlamento, si bien es la representación nacional, tome las decisiones. Es importante la legitimidad que la gente le da al estar enterada, ¿no? Efectivamente. Listo, Percy. Muchísimas gracias. Regresamos después de un corte comercial con un informe que nos va a hacer Tiffany Tipiani. Vamos al corte y regresamos.